Yo no. No, no. Ah, no, entonces Quedó en no. el papel del dinero en la economía. Si Presenting no, Teams. Ahí vi un cartel que dice Presenting Teams. A ver si me deja. Si no, vuelvo al otro minuto. Use Team on the web. Bueno, no vuelvo al original porque no me dejó. Bien, esto sí se ve. Quiero agrandarlo, qué difícil. Mover esto. View. To remove focus on content. Cargamos. No se siguen sumando. Focus on. Bueno, full screen. Ahí está. Vámonos, full screen. Bueno, arrancamos. La clase pasada estuvimos repasando un poquito la introducción y todos los temas que íbamos a ver en esta segunda mitad del curso. Eh, bueno, siguen sumando. Y repasando un poquito las relaciones básicas entre dinero y precios, nos pusimos en contexto la inflación a nivel internacional. También hablamos un poquito de inflación en Argentina. Eh, Hablamos un poquito también del retorno de algunos activos. Luego estudiamos un poquito algunas relaciones y algunas causas que derivan en emisión excesiva. Estuvimos discutiendo. Este, y hoy lo que vamos a hacer, bueno, hablamos un poquito del rol de la tasa de interés en la economía, ¿sí? Como precio del dinero, si un activo en una determinada moneda me estaba rindiendo o no, era un síntoma del sesgo de la política monetaria. Acá les dejo algunas ecuaciones después, en la clase van a entender que esto que hablamos de la tasa de interés real ex post, la sacamos rápido en la clase pasada, acá tienen todas las ecuaciones, los gráficos, ¿sí? Para que después lo repasen si alguno le queda duda, está toda la evidencia empírica, y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar, mientras se siguen sumando más compañeros. Hoy lo que vamos a hablar es de la curva de Phillips y el signo inflacionario. ¿Por qué es esto? ¿Por qué me interesa la curva de Phillips y el signo inflacionario? Porque, bueno, se siguen sumando. ¿Por qué me interesa? Porque nos va a permitir empezar a completar este diagrama que son los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Acá vamos a poder entender a través de la curva de Phillips, que es la ecuación que mejor nos representa presiones de demanda, ¿sí? Presiones de demanda que se verifican dado una oferta, ¿sí? Dado una oferta que se verifican en presiones inflacionarias. O sea, es la relación entre la demanda agregada versus la oferta agregada, cómo puede derivar en presiones inflacionarias. Y por lo que vemos acá, justamente, es uno de los canales de transmisión de la política monetaria. Entonces, nosotros vamos a ver cómo determinadas decisiones de política monetaria pueden impulsar la demanda doméstica y eso puede terminar en un proceso inflacionario. Esto
los canales de transmisión más importantes, ¿no? Medidas que presionan la demanda, dada una determinada oferta, puede derivar en presiones inflacionarias. Bueno, y la curva de Phillips es la mejor representación que hoy tiene, digamos, el consenso para realizar conducir política monetaria en países bien comportados. Es la mejor ecuación que representa esa relación. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, te hago una pregunta. No sé Sí. si ya lo hicieron porque entré hace 5 minutos, pero ¿se graba o se puede grabar la clase? ¿O se está grabando? No estoy grabando, pero la puedo grabar. Voy a ver si la grabo. Ahí Ok, me fijo. A ver, gracias. por si uso Zoom en el trabajo y no lo manejo. Eh, More options. Bueno, eh, cámara. Bueno, me voy a fijar, a ver, para la próxima, se las paso, igual está la presentación, todo, y, y la grabamos. Ahí me fijo cómo es bien. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a completar este diagrama para poder tener después el modelo completo de conducción de la política monetaria, ¿no? Entonces, vamos a arrancar por la curva de Phillips. ¿Cuál es el origen de la curva de Phillips? En 1958, un economista llamado Phillips encontró que hay una relación inversa entre la variación, ¿sí?, de los salarios y la tasa de desempleo. Hay una relación inversa, no lineal, ¿no? En este caso acá vamos a ver cómo la recta que fitea y minimiza la distancia a los datos. Esto me dice que cada punto es un año en Inglaterra entre 1861 y 1957. A mayor inflación salarial, a mayor variación de salarios, el desempleo era más bajo. Cuando el desempleo bajaba, la inflación de salarios, cuando el desempleo subía, la inflación de salarios bajaba. Esto había sido encontrado parcialmente por Fisher en 1926, donde había encontrado que justamente la inflación estaba asociado a niveles de desempleo más bajos, y la deflación se caracterizaban por tener periodos de mayor desempleo. Digamos, era una descripción empírica, lo que había hecho Fisher en 1926, una observación empírica. En este caso, con el avance de algunas mediciones, en este caso estadísticas, luego posteriormente econométricas, Phillips encuentra justamente esa relación. Lo interesante de esto es que era un estudio empírico y no tenía en claro la teoría, ¿no? Encontró esta empiria y la hipótesis teórica no estaba del todo desarrollada. Eh, Había que justamente buscar una teoría que uniera salarios reales con las condiciones laborales, ¿no? Y eso lo aportó Lipse en 1960 con un trabajo donde manifiesta que la curva de Phillips, que es algo macroagregado del mercado de trabajo, eh, se puede microfundamentar. ¿Qué quiere decir microfundamentar? Es que se encuentra en la medida que en varios sectores se produzca un exceso de demanda de trabajo. Ese exceso de demanda de trabajo, obviamente a nivel microeconómico, sectorial, va a empujar los salarios de ese sector. Si eso lo agregamos a todos los sectores, o sea, es un fenómeno macroeconómico, eso produce que si en muchos sectores simultáneamente hay exceso de demanda de trabajo, justamente va a haber una presión al alza de los salarios y por consiguiente también un menor nivel de desempleo macroeconómico, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Si todos los sectores, si las presiones de exceso de demanda de trabajo es en un sector en particular, lo que va a subir es el salario real de ese sector. Cuando eso se produce en todos los sectores, lo que es lo que se manifiesta es justamente un exceso agregado de demanda de trabajo que se manifiesta en una variación de los salarios más importante, también a nivel promedio de la economía. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien hasta acá? A partir de ahí, lo que hicieron Samuelson y Solow, con su trabajo sobre la curva de Phillips, la popularizaron y lo volvieron relevante para los policymakers. Dijeron, bueno, ok, acá hay una relación entre, llamémoslo, nivel, en vez de nivel de subas salariales, sino nivel de inflación. Cuando había a nivel agregado variación salarial, también había a nivel agregado, como es de esperar, variación de la inflación. Y justamente eso estaba asociado con, cuando se aceleraba la inflación, con una baja del desempleo. Y esa relación justamente la pensaron, ¿sí? En este caso, esta es la curva de Phillips original, la pensaron como una relación inversa entre desempleo e inflación. A mayor inflación, menor desempleo; a menor inflación, más desempleo. ¿Sí? Hicieron una pequeña aclaración, que es cuando se produce inflación, cuando a nivel agregado, es cuando los suba de salarios de agregados de la economía superaban el aumento de la productividad, ¿no? Cuando la presión de salarios, de aumento de salarios, estaba yendo por encima de lo que estaba aumentando la productividad en cada uno de esos sectores, en definitiva, de forma agregada, eso se terminaba traduciendo en una suba de la inflación. Dicha esa aclaración, para que no todo aumento salarial es inflacionario; si está atado a un aumento de productividad, no es inflacionario. Uno de los supuestos que tenían Samuelson y Solow era el tema de las expectativas de inflación, que eran estables, ¿sí? Esto quiere decir que venimos, acuérdense, en 1960, por eso siempre les pido que tengan en contexto la inflación a nivel internacional. Fíjense que en 1960 los niveles de inflación eran relativamente bajos, ¿no? Estamos en 1960, para atrás, acuérdense, veníamos de años y años de inflación promedio, ¿sí? En torno al 0%. Incluso un poquito después de Bretton Woods aumentó un poco la inflación, pero realmente hasta 1960 la inflación era baja. Entonces uno podía considerar en sus modelos que la inflación, las expectativas de inflación como estables, ¿sí? Ni se aceleraban ni se desaceleraban, ¿ok? Entonces eso era uno de los supuestos. Entonces, más específicamente, Samuelson y Solow planteaban que había como una posibilidad de explotar este trade-off entre inflación y desempleo por los policymakers, en el cual, ante, por ejemplo, un nivel de desempleo elevado, los policymakers podrían decidir que empujando, ¿sí?, la demanda agregada, o sea, impulsando el gasto, ya sea a través de la política monetaria o la política fiscal, eso iba a impulsar justamente a mayor consumo; las firmas iban a decir a contratar más trabajadores. Eso, si era más allá de lo que estaba aumentando la productividad, si el gasto iba por encima de lo que aumentaba la productividad, eso se traducía en mayores salarios, y justamente esos mayores salarios derivaban en mayores aumentos de precios, ¿sí? Pero como algo totalmente natural, si se quiere, o sea, como algo virtuoso. Imagínense en este punto,
donde el desempleo podría ser considerado como alto y la inflación baja. Entonces la sociedad decide, no, la verdad, supongamos 10% de desempleo y 0% de inflación no es la combinación óptima para esta sociedad. Vamos por un poquito menos de desempleo a costa de tener un poco más de inflación. Y eso era una cuestión de preferencias de cada sociedad. ¿Sí? Entonces estoy en el gráfico de la izquierda. ¿Ok? Hasta acá, Phillips en 1958, Samuelson y Solon en los 60 a través de después de la microfundamentación de Lipsey. ¿Y qué pasó? Empieza a correr la inflación. En los 60 la inflación se empieza a acelerar, ¿sí? Lentamente. Y eso produce algunos acontecimientos que son reportados, que son estudiados y analizados por justamente los papers de 1968, 8 años después, de Friedman y Phelps y Friedman, ambos por separado, encontraron que la curva de Phillips no era estable. A la curva de Phillips le estaba faltando las expectativas, ¿sí? Entonces, la curva de Phillips para Friedman y Phelps no desaparecía por completo, pero sí podía tener justamente una ordenada de origen inestable y en definitiva una pendiente cambiante, ¿sí? Entonces, básicamente, la ecuación 1 es la curva de Phillips original, ¿sí? La versión de salarios está relacionado por un epsilon, coeficiente negativo con el desempleo, ¿sí? La visión keynesiana de Solow y Samuelson, donde ahora ya en vez de inflación salarial habla de salarios, hay una relación inversa con, con el desempleo, y la ecuación 3, que es la curva de Phillips con expectativas aumentadas. Entonces, lo que dice básicamente la ecuación es que uno puede describir la inflación como una ecuación que es la inflación hoy es igual a inflación esperada menos los cambios en el nivel de desempleo, ¿sí? En este caso, entonces, lo que están agregando Friedman y Phelps son dos conceptos modernos para esta época. Están agregando a la curva de Phillips unas expectativas de inflación, son clave, y la segunda, están agregando el concepto de tasa natural de desempleo. O sea, el concepto de tasa natural de desempleo es para justamente que esta relación se verifique. Por ejemplo, un aumento del desempleo tiene impacto de inflación si va por encima o por debajo de la tasa natural de desempleo. Supongamos que la tasa natural de desempleo es 5, ¿sí? Y la tasa de desempleo está en 5, no tiene impacto, no modifica a la inflación, ¿sí? Solamente aumentos por encima del desempleo de la tasa natural harían reducir la inflación y aumentos por debajo harían bajar la inflación. Sería como justamente el pivot, ¿sí? Y cada economía tendría una tasa natural distinta, ¿no? Para economías depende mucho de la fuerza laboral, cuán justamente asimilable es al mercado de trabajo, y hay un montón de discusión sobre la tasa natural, pero dígame si más o menos se entiende el concepto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces vamos a contar la curva de Phillips con expectativas aumentadas. Encuentran que justamente lo que importa en este caso, ¿sí? Es que no anulan la existencia de la curva de Phillips, sino que la curva de Phillips se va modificando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volviendo al gráfico, yo parto de un punto donde el desempleo está a una tasa natural, la inflación está baja,
Y el policymaker, como querían Samuelson y Solow, y con una visión keynesiana, decide, en este caso, que el desempleo está muy bajo, ¿sí? Perdón, muy alto, y quiere, no tiene en consideración el concepto de tasa natural, sino que ve que el desempleo 10% le parece alto, entonces decide, bueno, por lo que sea, por los motivos que sea, puede ser por ganar una elección o porque la sociedad lo pide, ¿sí? Decide con políticas monetarias expansivas, ¿sí? Empujar el gasto y hacer que justamente genere un crecimiento más fuerte, ¿sí? Eso hace que, fíjense, en este caso estoy tomando las expectativas, porque no podemos tomar adaptativas, ¿no? Entonces esto está fijo. Si yo empujo el desempleo para abajo a fuerza de mayor, de impulsar el consumo, la inversión, las firmas ven que hay más ventas, toman más trabajadores. Cuando van al mercado laboral, bueno, al principio eh, no aumentan su demanda de trabajo, pero todavía no se verifica en un aumento de salarios. eh, y lentamente, al ser un fenómeno agregado, porque es una política macroeconómica expansiva, eso empieza a empujar tanto la inflación como los salarios, ¿sí? Entonces voy a llegar a un punto B en el cual tanto eh, la inflación fue creciendo, ¿sí? Porque justamente hay unas presiones de demanda sobre la oferta disponible, no hay trabajadores desempleados de calidad para contratar, tengo que salir a pagar más salarios, no hay oficinas disponibles, entonces todo eso empuja la inflación y la economía se encuentra en un nivel de actividad, si que se quiere, este, más fuerte que el promedio, su utilización natural, pero la inflación ha aumentado. Entonces, en el punto B, ¿sí? Que es a fin de año, por ejemplo, A es el inicio, B es fin de año, la actividad es más fuerte, pero los trabajadores ahora son conscientes que la inflación ha aumentado, ¿sí? Entonces, ven que la inflación esperada ya no era 0, por ejemplo, sino que ahora es 2%. Entonces, lo que va a pasar es que la curva de Phillips del segundo año, esta es la curva de Phillips del primer año, la curva de Phillips del segundo año se modifica. ¿Cómo se modifica? Se desplaza hacia arriba. ¿Por qué? Pues está cambiando el ordenador de origen. La curva de Phillips que van a enfrentar trabajadores y firmas al año siguiente de una política monetaria expansiva que fue más allá y que presionó una baja del desempleo, más allá de su tasa natural, generó una nueva curva de Phillips. Entonces los trabajadores ahora dicen, no, para. Págame, ahora no, quiero una suba salarial. Entonces, todos los trabajadores ahora, una vez que vieron que la inflación fue 2%, van a pedir 2% de suba salarial promedio en toda la economía, más o menos, algunos más, menos, pero en promedio van a poder observar la inflación del periodo anterior. Entonces la curva de Phillips, como vemos acá, pie esperado es la ordenada del origen de esta curva de Phillips. Entonces la curva de Phillips pasa de 1 a 2, ¿sí? Y ahí, obviamente, al ver que es masivo, digamos, al ver las firmas que es masivo el aumento de salarios, ahí se dan cuenta que no tienen esa rentabilidad extra, ¿sí? Para aumentar más que los llevó a incentivar un aumento de la producción mayor, ¿sí? O sea, ¿por qué expandieron su producción? Porque veían que eso les redituaba mayor rentabilidad y podían traspasar a precios esa mayor demanda. Cuando esos mayores precios son comidos
por la masa salarial, ya volvemos a la situación de equilibrio. Solamente fue un aumento real transitorio, pero hay un efecto dicotómico real. Las cantidades reales vuelven a su nivel de equilibrio, a la utilización del mercado de trabajo en su tasa natural de desempleo. ¿Sí? Sí, solamente que todo se corrió un 2% hacia arriba, tanto precios como salarios. Solamente en el desfasaje, donde las firmas, si se quiere, piensan que es sectorial la mejora de rentabilidad que están teniendo, en ese desfasaje de mayor rentabilidad que los induce a producir más, es transitorio. Pero en el punto B, cuando detrás vienen todos los aumentos salariales o donde las nuevas paritarias se te exigen 2%, ahí todo vuelve a su tasa natural y el producto vuelve a su nivel de producto natural. Consultas, dudas, quiero saber si se entiende tanto la ecuación, ¿sí? Porque se desplazó de 1 a 2, la curva de Phillips, por el movimiento de la curva por el movimiento de las expectativas, y el épsilon no cambia, es la relación entre tasa de desempleo e inflación. Fíjense que la pendiente es la misma, solamente que hay una nueva curva de Phillips. Profe, me perdí en la parte de la rentabilidad, en la curva 2. O sea, las firmas están dispuestas a producir más si estaban en equilibrio. De golpe empiezan a recibir más demanda, empiezan digamos, a justamente a producir más, pero ese intento de producir más viene con presiones en el mercado de trabajo que se traducen en aumentos salariales, vienen presiones no sé, en el alquiler de máquinas o la utilización de edificios, de oficinas, etcétera, que vienen con, justamente, porque la economía está, se quiere, en equilibrio acá en su nivel natural, esa presión se traduce lentamente en mayor inflación. Profe, una Entonces, consulta. termino el punto, así que, entonces, llego a B con una economía recalentada, pero donde los trabajadores observan que la inflación fue más alta de lo que venían pidiendo de salarios, porque los primeros, ¿quiénes son los primeros en aumentar salarios? Los sectores qué sé yo, más competitivos o más tight, pero cuando la inflación se verifica a nivel agregado, el nivel agregado, digamos, de la economía pide, el mercado laboral agregado pide más salario, solo por el hecho de que hubo más inflación. Entonces, las firmas ya ven un aumento de costos generalizado, entonces esa rentabilidad se vuelve a cerrar y no les conviene justamente producir esa unidad adicional. ¿Sí? Ahí no sé si se entendió, no sé quién me preguntó. Sí, ya se entendió. Gracias. Bien. ¿Y alguien ahí hizo una pregunta? ¿Estaba terminando? Sí, profe, una consulta. Es para que me quede bien claro. O sea, que la estimulación de la demanda, que los empresarios vieron que se estaba demandando más, no hace moverse sobre la curva de oferta, digamos, si estuviéramos viendo el mercado de bienes solamente, hace moverse sobre la curva, no es un desplazamiento de la curva, esa estimulación de la demanda. O sea, de la curva de oferta, perdón. No. Claro, después lo vamos a ver con curva de oferta también, pero es claro, exactamente. Es un desplazamiento de cuando las presiones de demanda empiezan a existir, empieza a presionar sobre el mercado de trabajo. ¿De qué manera? ¿Cuál es la intuición de esto? La economía está en su tasa natural. La gente del mercado de trabajo está cómoda con esa tasa de desempleo, pero de golpe hay más gasto. Y los trabajadores dicen, che, acá me quieren pagar por una unidad más plata. Entonces salgo a buscar trabajadores. Entonces voy, por ejemplo, a la facultad.
Entonces el tipo que personalmente decía estar desempleado, porque quería terminar la facultad, ahora le ofrecen un salario de reserva mayor. Entonces me dice, bueno, mira, te voy a pagar 10% más si venís a trabajar conmigo. Bueno, dale, por 10% más, este, eh, postergo un poco la finalización de la facu y me pongo a trabajar. O, nada, voy a otra empresa y le robo a costa a un trabajador otra empresa a costa de pagarle más. Todo eso, digamos, que en su momento a nivel micro es buenísimo porque, bueno, yo puedo colocar ese producto más caro, entonces una parte de mis costos este, puedo pagar más salario, pero si es a nivel agregado y eso, el impacto no es una mejora de un shock específico del sector, no sé, porque, por ejemplo, aumentó la demanda de carne por parte de China de carne vacuna argentina. Bueno, es específico del sector vacuno, seguramente va a aumentar el precio relativo eh, de la carne y por lo tanto la rentabilidad y voy a poder, si se quiere, pagar mejores salarios a los trabajadores de la carne. Pero ¿qué pasa? Cuando es agregado el shock, me va a aumentar la nafta, me va a aumentar los servicios, entonces eso que deja de ser una mejora sectorial a ser un corrimiento, un desplazamiento nominal del gasto con su consecuente aumento en inflación. Por lo pronto, en esa transición, el desempleo baja, el producto aumenta, pero cuando se corre el velo nominal y nos damos cuenta que todo fue un desplazamiento arriba del gasto, sin mejora de productividad, y solamente es que hubo más dinero en la calle, etcétera, y no fue acompañado de algún avance tecnológico o algo de productividad, la economía vuelve a su tasa natural. O sea, ya no puedo pagarle a estudiantes extra, entonces los tengo que despedir y vuelve a caer el producto. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Bueno, sigamos. Entonces, estoy en el punto C y es lo mismo, otra vez, si el policymaker quisiera insistir, ¿sí? Esto parece muy loco, pero esto está verificado en Argentina varias veces y quiere insistir con seguir estimulando la economía va de C a D, al final no hubo mejora de productividad, no hubo mejoras en la educación, no hubo mayor inversión, nada, no hubo ningún desplazamiento de la oferta que permitiera una baja del desempleo, la economía vuelve al punto E y esta vez tengo una nueva curva de Phillips cada vez en un nivel más elevado. Esto que conocemos de A a C, de C a E, se conoce como el sesgo inflacionario de estas políticas. Estas políticas expansivas tienen sesgo inflacionario. Lo único que hacen es aumentar la inflación a costa de ninguna mejora en términos productivos. ¿Sí? Son mejoras muy transitorias a costa de cada vez comprar un problema más de inflación. ¿Sí? Entonces, las expectativas adaptativas acá introducidas por Friedman y Phelps no anulan la existencia de la curva de Phillips, pero sí la modifican. ¿Sí? Entonces, a mayor expansión, ¿sí? Mayor inflación. Sigue existiendo el trade-off, fíjense, porque no anulan el trade-off de corto plazo entre desempleo e inflación, existe, pero es solamente transitorio. Y si la vemos a lo largo del tiempo, podemos encontrar una curva de Phillips vertical, donde obviamente con transiciones, pero si unimos los puntos de muchos años, encontramos que nos fuimos desplazando verticalmente. En definitiva, en el largo plazo no hubo trade-off entre inflación y desempleo. Esto sería una evidencia, si eso ocurriera, de neutralidad del dinero, neutralidad en términos de impactar sobre la economía real. Las expansiones monetarias no dieron lugar a una baja del desempleo.
Y esta es la explicación de Friedman y Phelps de esos momentos en el cual la inflación se estaba acelerando, como vimos, y el desempleo no baja. ¿Sí? Justamente es este periodo. En las economías avanzadas se dio en todas las economías. A partir de los 60 se acelera la inflación y esto no vino acompañado, como me han prometido Samuelson y Solow, con una baja del desempleo. Fue un demand push. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. En el grupo Bien. están pidiendo el certificado de examen. Bueno, Todavía no me mandaron. sí, se lo pueden pedir a Lucio. Ustedes tienen contacto con Lucio, pero le aviso yo si quieren. El primer examen lo Creo que firma él, está, así que lo tienen en el campus, ¿no? claro, se sube por el campus. Claro, Pero bueno. hace rato lo están esperando y todavía no le subió nada. Ah, bueno, entonces le aviso. Dale, gracias. Excelente. Bien. Eh, segundo. Bueno, entonces, vamos a la versión de Lucas. Hasta acá tenemos la keynesiana, o sea, la de Friedman y la de Phillips y keynesiana, la versión de Friedman y Phelps, y ahora vamos a la versión de Lucas. La versión de Lucas es con expectativas racionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que rompe con las expectativas adaptativas. Lucas, apoyándose en el desarrollo que hasta el momento muy preliminar de expectativas, plantea que justamente los agentes son racionales, ¿sí? Y pueden aprender y pueden anticiparse. Entonces, el pie esperado ya no es en función de lo que vieron, sino puede ser un pie esperado, ¿sí? El pie esperado puede ser en función del set de información que tienen en el momento en el que toman la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que miran hacia adelante, son capaces de mirar hacia adelante. Entonces, en T-1 van a fijar sus expectativas, ¿sí? Para el periodo siguiente, pero basado en el set de información, pensando hacia adelante. Ahora no son inflación inercial, bueno, expectativas inerciales, sino que pueden mirar hacia adelante. ¿Cuál es el impacto en la curva de Phillips de mirar hacia adelante? Es, por ejemplo, si la economía pasa de A a B, los agentes aprenden y vuelven a C, para el próximo periodo, cuando la política monetaria empiece a ser expansiva y quiera ir de C a D a un menor nivel de desempleo, los agentes no van a esperar, ¿sí? No van a esperar esta transición donde aumenta la producción y lentamente los precios, sino que directamente se van a mover de C a E. O sea, las expectativas racionales con agentes que miran hacia adelante pueden decir no. Yo sé que este Banco Central, estoy en 2% de inflación, imagínense acá, estoy en C. Ya vi que este Banco Central tiene la intención de darle siempre, empujar a la economía siempre un poquito más. Entonces ya me anticipo que la inflación va a ser 4 a fin de año. Entonces, ¿para qué voy a esperar esta transición? Si no directamente ya espero 4. Cuando yo espero 4, ¿sí? Todos los precios de la economía rápidamente, sin unos primero y otros después, todo se mueve y se desplaza hacia arriba. Si esto se va a 4, esto se va a 4, ¿sí? Si la inflación esperada se va a 4, la inflación observada se va a 4, y fíjense que no hay trade-off, ¿sí? No hay trade-off entre inflación y desempleo. Esa es la versión de Lucas. No es que no pueda sorprender a los agentes, pero los agentes aprenden y rápidamente la pueden llevar a la curva de Phillips a vertical, ¿sí?
Entonces, fíjense qué interesante cómo la curva de Phillips de 1950 a 1969 para Estados Unidos, la evidencia era muy parecida a lo encontrado por la original de Phillips para el Reino Unido, ¿sí? A mayor desempleo, menor inflación, a mayor inflación, menor desempleo, pero fíjense a partir de las políticas macroeconómicas que intentan explotar este trade-off, ¿sí? La relación de 1970 al 2000 entre inflación y desempleo se rompe para Estados Unidos. Esto es una nube de puntos, no hay una regresión que tenga un buen fit sobre esta relación. Vos mirás esto y decís, che, ¿cuál es? ¿Hay una teoría detrás? Y no, depende. Acá tenés alta inflación, baja inflación y alto desempleo, pero acá tenés bajo desempleo y baja inflación, acá tenés alta inflación y también alto desempleo, o sea, no hay una relación evidente entre dos variables. ¿Por qué? Porque se rompió, ¿sí? A diferencia de los experimentos naturales que yo repito 1000 veces, y no sé, Galileo Galilei tirando algo por la torre de Pisa, eso lo puedo repetir 1000 veces y la cajita no aprende. Si tiro una persona de la torre de Pisa, bueno, nada, ya sabemos, hay aprendizaje de los humanos. En este caso, la propia intención de explotar esto, ¿sí? A nivel macroeconómico, justamente la rompe, ¿sí? Esta es la curva de Phillips, un poquito más ya con una muestra más grande. Tenemos los puntos azules, que es la original. Luego, el verde es la gran inflación. Fíjense, cuando la curva de Phillips está en el peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos para la curva de Phillips? Es decir, de estos puntos azules, ¿sí? Donde hay un pequeño trade-off entre sube el desempleo, baja la inflación, baja el desempleo, hasta ahí estoy bien. Ahora, en los 60 quiero explotar ese trade-off, ahí se vuelve vertical. Síganme acá, ¿me siguen? Acá tengo justamente el epsilon negativo, relación inversa, ¿sí? Esto podría ser, no sé, -1 incluso. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Y de golpe, la pendiente, ¿cómo se hace? Vertical. Todo intento de bajar más el desempleo se va a aumento de salarios. Estoy empujando el mercado de trabajo más allá de lo que puede dar. Claramente, la tasa natural de desempleo podemos decir que para Estados Unidos es del 4%. A partir del 4% es todo aumento de salarios. La podemos ubicar un poquito más en 5 si querés, pero a partir de 4 no hay trade-off. ¿Se ve o no en el gráfico? Sí, sí, se ve. Bueno, ¿El ¿y qué verde pasa qué era? después? ¿Cómo? ¿La parte verde que era? La parte verde es la de Great Inflation. Vienen shock de oferta, la política monetaria queda expansiva porque el shock de precio del petróleo, tratan de bajar, ser expansivos en términos de política monetaria, y eso que después se entendió como algo de mala praxis, en ese momento fue la reacción. Digamos que ante presiones de aumentos de precio del petróleo fueron aún más expansivos. Y lo único que lograron fue que la peor versión de la curva de Phillips, que es lo contrario, que justamente, y es por eso es tan mala palabra la inflación, la alta inflación en Estados Unidos, es que aumenta el desempleo junto con aumento de la inflación. O sea, estoy en el peor de los mundos. ¿Sí? Aumenta la inflación, quiero ser más expansivo y es peor, hay más desempleo. Esto, digamos que estoy en una mala política macroeconómica. Cuando aumenta la inflación y cae el producto, en este caso aumenta el desempleo,
podemos decir que es una mala praxis macro. ¿Sí? Si tenemos dos Sí, males, sí, que son pero inflación y desempleo, los dos males están empeorando. Bueno, viene Volcker y lo que hace es un apretón monetario y lo que logra es bajar la inflación, pero a costa de un mayor desempleo. O sea, encarrila de vuelta, si se quiere, la relación natural entre inflación y desempleo, pero bueno, explota ese trade-off, pero por siendo hawkish, siendo halcón. Entonces genera un poco de recesión, pero logra bajar la inflación y así entramos en lo que se conoce, después del periodo del Volcker, que viene la era Greenspan y Bernanke, como The Great Moderation, la gran moderación, donde son los puntos rojos, donde el policymaker lentamente logra bajar el nivel de desempleo casi sin trade-off en términos de inflación. Fíjense los puntos rojos, casi que podemos armar ahí un horizontal y recién sobre, acá hay un poquito de pendiente, pero es el mejor de los mundos. Opere en logré reducir el desempleo sin todavía justamente acelerar la inflación. Eso es porque se tuvo en cuenta los límites, en el cual si yo perforo esa tasa de desempleo, ahí sí la inflación va a volver a nacer, a explotar. Entonces, si quiere, hay cierto margen para el policymaker dentro de entornos bajos de inflación, de explotar este trade-off entre inflación y desempleo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esto es para Profe, Argentina, Lomi. Sí, te escucho. una pregunta rápida. Entre Walker y Greenspan, ¿no se cambió también como o por lo menos yo tengo entendido, como la forma de hacer política monetaria de agregados a tasa de interés? Sí, 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 lo vamos a ver todo eso, lo vamos a ver en detalle. Ah, Sí, sí, bien. sí. O Pero sea, no importa el agregado, no importa el régimen, sino lo que te puedo decir es que acá vino, esto es los pre-Volcker, desde los puntos negros, todos los verdes estos, hasta que llega un máximo el desempleo y máxima la inflación, es el pre-Volcker. Arranca Volcker con una contracción monetaria. Y luego Greenspan es el que surfea logra bajar la inflación, logra con inflación baja, bajar el desempleo. Después vamos a ver con qué régimen, pero quédate con que Volcker fue el que le metió el apretón monetario fuerte para, justamente, dentro de lo esperable, desde la curva de Phillips, domar la inflación y a partir de ahí, bueno, todo, pero tuvo un costo en términos de producto y desempleo. ok. ¿Está bien? Después vamos a repasar qué hay en qué regímenes, en qué condiciones, etc. Bueno, y para curva de Phillips, para el caso argentino, no sé si se ve bien acá, los puntos son chiquitos, pero bueno, estos son los 90, 17, 18, alto desempleo y baja inflación, da perfecto, fíjense, 93, 94, ¿sí? Baja inflación, alto desempleo. Explota la convertibilidad, salta la inflación y no baja el desempleo al inicio. De hecho, sube el desempleo al principio, primer trimestre del 2002, segundo trimestre del 2002, y lentamente empezamos a ir hacia una baja del desempleo y una baja de la inflación. Y me vuelvo a estos niveles. Esto es como que hizo así. Subió el desempleo, explota, se logra estabilizar la macroeconomía, baja el desempleo y baja la inflación, virtuosamente. Me quedo unos años acá y enseguida, a partir del 2006, otra vez las políticas monetarias expansivas empiezan a querer explotar este trade-off y la economía lentamente con pendiente, vieron negativa, 2006, 2007, 2008, 2013, hay trade-off, pero ¿qué? Cada vez 20% de inflación. Fíjense, para llegar a 5% de desempleo, 7%,
es a costa de tener más de 20% de inflación. Bueno, esto se empieza a ir de las manos, 2014, 2018, y entramos en la parte mala, donde aumenta el desempleo, aumenta la inflación, y bueno, así estamos. Pero es parecido a lo que les pasó a Estados Unidos. Bien. ¿Vamos hasta acá? Vamos a repasar entonces, introducir. Tenemos la curva de Phillips original, la curva de Phillips con expectativas adaptativas y la curva de Lucas con expectativas racionales. Y por último vamos a justamente lo que venimos a trabajar acá. Les doy la ecuación por la cual en cualquier modelo macroeconómico se encuentra, que es la curva de Phillips New Keynesian, que básicamente la inflación hoy depende de la inflación esperada por los agentes, más la brecha de producto. ¿Qué es la brecha de producto? Es la diferencia entre el producto observado y el producto potencial. Y luego shocks. ¿Por qué decimos que es la New Keynesian? Porque es más completa, toma los aprendizajes de Friedman y Phelps, toma el tema de expectativas, en este caso bastante racionales porque miran hacia adelante, toma el tema del desempleo en su tasa natural, pero lo hacen un poquito más abarcativo. En vez de solo hablar de la inflación aumenta cuando las presiones sobre el mercado de trabajo son fuertes, sino hablo de toda la economía. Entonces se construye un PIB potencial, ¿sí? Y a partir de ese PIB potencial, el producto, si está por arriba de ese PIB potencial, hay presiones inflacionarias. Si está por debajo, hay presiones deflacionarias, ¿sí? Y estos son shocks de oferta positivos o negativos. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a hablar 2 minutos de qué es el producto potencial. Hay 2 maneras de pensar el producto potencial. La más fácil es lo que hablamos, creo que la clase pasada comentamos, el producto sabemos que no crece. Si en los últimos 30 años o de 20 años de una economía, si la tasa media anual de crecimiento es del 3%, bueno, nunca creció al 3 exactamente, sino que hay booms y recesiones o hay aceleraciones, desaceleraciones de la economía. Y generalmente los productos, el producto observado, da este dibujo, que sería la línea negra gruesa, más o menos dibuja esos ciclos. Nunca se crece perfecto. Si tu media, que sería la línea negra, es 3, bueno, se da estas cuestiones. A veces se evitan las recesiones, a veces no, pero siempre hay aceleraciones y desaceleraciones. El famoso ciclos del producto. ¿Está bien? Entonces, decimos que podemos definir el producto potencial muy sencillamente como la tendencia de ese producto observado, que es la línea negra finita. La tendencia podemos decir, bueno, ahí hay algo, por algo el producto crece mucho en un momento, pero después no se puede alejar mucho de esa tendencia, que tendrá que ver justamente con los factores de producción, con el factor trabajo, el factor capital, a la tasa a la cual crecen, a la tasa a la cual se incorpora tecnología. No se puede despegar mucho de eso. Yo no puedo crecer sostenidamente al 5 en Argentina si no tengo más o menos trabajadores creciendo, incorporándose la mano al mercado de trabajo, más productividad, en torno al 5%. Si la población crece al 1 y la productividad no crece al 4, no me va a dar, no voy a poder crecer al 5. ¿Sí? Tengo, no sé, hablo con inmigración, etc. ¿Se entiende el concepto? Entonces ya no hablo de tasa natural de desempleo, sino hablo de PIB potencial. PIB potencial es la utilización más plena de los recursos. Cuando esa utilización se fuerza, la inflación sube, que es lo que me marca la curva de Phillips. Eso que vimos que cuando se perfora esa tasa natural, la inflación se acelera. Bueno, esto es lo mismo. Cuando se perfora esa utilización, ese nivel de crecimiento, ¿sí? O sea, a nivel estático era una línea recta, el producto potencial o la tasa natural. A nivel, si lo queremos pensar en términos dinámicos, imagínense esta línea finita, que es la tasa de crecimiento del producto potencial a lo largo del tiempo.
¿Preguntas, dudas? Profe, ¿se escucha? Sí. Que me había quedado una duda. Entonces, las diferencias son los ciclos entre el potencial y el producto que efectivamente se tiene, pero lo que no me quedó claro es si los ciclos positivos fuerzan también los negativos. O sea, ¿qué sería? Estoy forzando la máquina, se podría decir, cuando tengo un ciclo donde mi producto es mayor al potencial y eso lleva al ciclo donde es menor o no tiene que ver con eso. Claro, fíjate que la ecuación es I es el producto observado y P es el producto potencial. Yo con el modelo después vamos a ver cómo le pegan las políticas monetarias al producto. En este caso solo estamos viendo la relación inflación y producto. Si yo te digo que esto lo empujo y lo hago crecer por encima de su producto potencial, esto puede ser en tasas o puede ser estáticamente en un nivel. Si yo tengo este nivel de producto potencial y lo corro hacia la derecha el producto, con mis políticas de demanda expansiva, voy a estar presionando la inflación. ¿Cuál es la intuición de esto? La misma que del desempleo. Hay más papelitos por la calle, la gente o la tasa de interés real es negativa, todo el mundo sale a consumir, pero la oferta puede crecer a una determinada velocidad según la economía. No es lo mismo la tasa de China que la de Argentina o la de Suiza. Si yo fuerzo más allá de lo que puede ser economía, más allá de lo que puede crecer la oferta, durante un tiempo puedo crecer más. Porque yo voy a la facultad y les pago más a los pibes para que trabajen, o un tipo que tome dos trabajos, que quería trabajar 8 horas, ahora trabaja, no sé, 12, lo puede hacer, pero va a estar forzando la máquina y te va a pedir más salario y eso va a empujar la inflación. Y me voy a pelear por las oficinas. Esto quiere decir que la tasa a la cual la economía puede crecer, porque la inversión en oficinas fue X, si yo de golpe impulso más allá de la inversión en oficinas o inversión en maquinaria o de grúas, me voy a empezar a pelear por las grúas, por el que alquila las grúas. Yo quiero impulsar la construcción más allá, nos vamos a pelear por trabajadores y nos vamos a pelear por las grúas. Las grúas es justamente lo que se conoce como el stock de capital. Y yendo a la función de producción, el PIB potencial es una combinación de stock de capital con stock de mano de obra. Ambos combinados con A, que es la tecnología, me dan un producto potencial. Esto, tanto el stock de capital, depende de la tasa de inversión en esa economía. Y el L depende justamente de los nacimientos, la gente que se incorpora al mercado de trabajo, hay un montón de cuestiones de incentivos de incorporarse o no, pero tiene una tasa más o menos estable. Cualquier intento de forzar el producto más allá, por ahí lo logre, pero en definitiva presiona la inflación. Y ocurre todo lo que vimos en la curva de Phillips anterior. ¿Te aclaré más o menos? Sí, gracias. Bien, preguntas, dudas. Esto es para Estados Unidos. La línea roja es la pendiente, digamos, del PIB de Estados Unidos, el GDP. Esto es en precios constantes. Fíjense en los 90, una especie de recesión o bajo crecimiento donde el producto estaba creciendo todavía por debajo del potencial. A partir de los 90, la economía crece por arriba del potencial. Acá se vuelve a... ¿Sí? Hasta que viene la crisis financiera internacional y el PIB cae fuerte por toda la crisis financiera que hubo y se despega durante un tiempo prolongado del PIB potencial. O sea, cuando las recesiones son suaves, los booms, y yo puedo suavizar el ciclo y evitar crisis, los despegues del producto respecto al PIB potencial son más acotados. Cuando tengo un sudden stop o tengo una crisis bancaria, financiera, el PIB se puede alejar durante un tiempo prolongado de su PIB potencial y eso tiene costos en términos de bienestar muy elevados. Porque acá tuve un ratito sin empleo. O sea, el desempleo aumentó transitoriamente seguramente acá.
Esto fue más fuerte, ese aumento de desempleo, más sostenido. Costó más recuperar que toda la gente volviera a recuperar su trabajo. ¿Sí? Y Argentina es la historia de siempre también, con ciclos más cortos, pero bueno, no quiero detenerme mucho en Argentina. Vamos a hablar algo del COVID, pero la clase de hoy quería ir a fondo con la curva de Phillips y cómo la curva de Phillips se transformó en la New Keynesian. Entonces, así como hablamos de la curva de Phillips New Keynesian de economía cerrada, que es esta que presentamos acá, la inflación es la expectativa de inflación, más los desvíos de la brecha de producto, podemos mencionar la curva de Phillips de economía abierta, donde, ¿cuál es ¿por qué la curva de Phillips es intuitiva? Porque me da una representación de la inflación. ¿Para qué la quiero? Porque quiero entender, bueno, cuál es la mejor ecuación para representar la inflación. Y la curva de Phillips aporta mucho, uno de los principales. Cuando vos tenés inflación baja, la inflación evidentemente, para economías sobre todo avanzadas, se mueve fundamentalmente por estas presiones de demanda. Para economías emergentes es muy importante, ahí en este caso lo que se dice es abrir la curva de Phillips, y esta vez le tengo que agregar un poquito más de coeficientes, y en economías emergentes la inflación hoy, vamos a hacer un poquito más compleja la curva de Phillips, depende de la inflación pasada. Los agentes miran mucho lo que pasó el año anterior, también miran lo que va a venir, pueden mirar la meta de inflación o la inflación esperada por el gobierno, también puede pivotear en torno de eso, la inflación en el periodo, si tienen credibilidad, esto va a tener un coeficiente importante. Y luego, ¿qué vamos a agregar acá? Esta es la brecha de producto, este X, o no se llama X, es Y menos Y potencial, que acá lo puse de forma resumida, pero el coeficiente que les quiero contar acá es el tipo de cambio. En economías donde la inflación no está tan anclada, cambios en el tipo de cambio impactan sobre el precio de los bienes transables que se transan internacionalmente, y eso puede impulsar a la inflación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y no estamos haciendo otra cosa que ir llenando este diagrama. Fíjense, demanda doméstica versus oferta, me da la curva de Phillips, acá estaría la curva de Phillips, y se transforma en inflación. La inflación depende de la magnitud de la demanda doméstica respecto a la oferta. Y en economía abierta, la curva de Phillips, lo que vamos a hacer es agregarle este mecanismo de transmisión. Subas en el tipo de cambio pueden impactar en los bienes importados, en los bienes exportables, y tener un canal directo sobre la inflación. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Profe, ¿qué era el tercer término? El tercer término que llamamos, el tercer término, Que era miraba la inflación pasada, la inflación esperada, después estaba el producto, después tipo de cambio, el error, hay uno ahí que no lo noté. pie estrella. Sí, es. Puede ser la meta de inflación. Por ejemplo, esta economía tiene una meta de inflación del 2%, entonces si es creíble, eh, la inflación va a pivotear en torno a eso. Después puede haber expectativas de que suba la inflación por algo, porque la inflación fue pasada, pero esto va a ser importante. Si no hay meta de inflación, esto es cero. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Preguntas, dudas? Sí, otra, perdón. Dentro del tipo de cambio entrarían como también, digamos, una especie de términos de intercambio, algo así, como para hacer un tipo de cambio de equilibrio, si se quiere. Pero no, entonces pregunto, ¿no?
Sí, yo diría que no, porque los términos de intercambio son los precios de exportación divididos los precios de importación. Entonces, por ejemplo, los términos de intercambio mejoran cuando, digamos, eh, la soja aumenta. Los precios, no sé, empeoran cuando los precios de los bienes manufacturados mundiales aumentan y la soja cae mis términos de intercambio. Entonces, es un precio relativo, no necesariamente es inflacionario. En todo caso, lo que podés poner acá, ¿sí? Te permito agregar que en línea con lo que estás diciendo, que me gusta, ¿sabes lo que podemos poner acá? Podemos hacer, puedo anotar un coeficiente que sea el tipo de cambio, ¿sí? Por los precios internacionales, ¿sí? Entonces, este delta lo podemos hacer un poquito más, ¿no? Vamos a reemplazar, delta no, perdón. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién me dice esto? ¿Delta? ¿Qué era esto? No me... Delta griega era. ¿Cómo? Lambda, ¿no? Lambda. Entonces vamos a reemplazar este lambda por la variación del tipo de cambio, le vamos a hacer la paridad del precio único. Vamos a decir, bueno, todo aumento del tipo de cambio me hace más caro los bienes transables. Pero también puedo tener algo adicional que tiene que ver con si la inflación internacional está subiendo, ¿sí? Acá está, mirá, esta es la inflación internacional, no es la meta. Acá la tenés, perdón. Acá te dije que era la meta por algunos modelos, la tenés acá. Esto los puedo juntar, estos dos, y lo puedo hacer uno. Puedo decir, puedo tener inflación en todo lo que es transables cuando multiplico la inflación internacional, ¿sí? Que está medida en dólares, por el tipo de cambio. ¿Sí? Esto puede subir por el tipo de cambio o por la inflación internacional. Los puedo juntar y me da esto. ¿Está bien ahí? Por ejemplo, en el post-COVID, que aumentó mucho la inflación a nivel internacional, a Argentina obviamente le pegó. Parte de la inflación que subió en 2021-22, la inflación en Argentina fue por esto. Fue por la inflación internacional multiplicado por el tipo de cambio, que también subió. ¿Sí? Entonces, profe, no era la meta, eso sería en No, otro no, no, no. módulo. Esto les puedo agregar la meta acá, pero no, no, la verdad, en otras versiones está, me confundí, porque pie estrella se la llama la meta también, se la suele llamar a pie estrella la meta. ¿Estamos? Gracias por la pregunta. Bueno, y esto obviamente a nivel microeconómico se puede fundamentar como la inflación es subas del costo marginal del trabajo, subas salariales, este, ajustadas por productividad, más allá de la productividad, y shocks de costos, que pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, puede ser los costos pueden aumentar por el aumento del tipo de cambio, por la inflación internacional, todo esto que estuvimos mencionando. Les tengo que subir ya. Alma me pasó los mails de ustedes, entonces yo les voy a habilitar el Drive donde está toda la bibliografía y las clases, ¿sí? Así que mañana me pongo con eso.
¿Preguntas, dudas? ¿Estamos? Estamos, nos vemos el lunes directamente presencial ahí en la facu, ¿está bien? Repasamos bibliografía, repasamos fechas de examen y las dudas que obviamente tengan. Dale, buenísimo. Dale. Gracias. Entonces, Perfecto. Muchas gracias. después, mañana me pongo en serio con la autorización ahí al drive ahí y tiene acceso a todas las clases y, ¿cómo se llama? Y la Biblia. Pues charlamos si quieren el tema cuál es obligatoria, cuál más complementaria. Dale, profe, gracias. Bueno, Gracias. cualquier cosa me escriben por mail. Hasta luego, gracias. Chao, Chao, gracias. profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.